Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este Foro Omnes, organizado por Omnes junto al Máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra y Ediciones Encuentro. Nos alegra estar aquí de nuevo en la sede de posgrado de esta universidad, que ya nos ha acogido varias veces, y en un encuentro en el que tenemos el honor de recibir al filósofo y escritor Fabrice Ayad. Aunque es de sobra conocido, Fabrice es natural de Nanterre, Francia. Todo lo que sea en francés lo voy a pronunciar fatal, ¿vale? Pero está casado con Cyprien, es padre de 10 hijos, es filósofo y escritor y es autor de títulos como La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, ¿Por qué dar la vida a un mortal? O Lobos disfrazados de corderos, centrado en la herida espiritual provocada por los abusos en la Iglesia y que es el núcleo del temático del encuentro que hoy nos congrega aquí. Yo soy María José Atienza, soy la directora de Omnes. En primer lugar, quiero agradecer a Fabrice su presencia aquí, también a Joseba Louzao. Joseba es profesor e historiador y también escribe en The Objective, es especialista en historia de la Iglesia. Nos acompañan esta tarde y nuestro agradecimiento siempre, por supuesto, a quienes hacen posible estos foros, este foro. La Fundación CARF, Banco Sabadell, la Universidad de Navarra, Ediciones Encuentro y a todos los asistentes que nos acompañáis esta tarde y espero que disfrutéis de este foro. Para empezar, vamos a ver un pequeño vídeo sobre el máster en el que hemos enmarcado este encuentro y daremos paso a la conversación entre Fabrice y Joseba. Cuando me propusieron hacer el máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea, pensaba que iba a ser mucho más dedicado solo a la historia y me he dado cuenta pues, que es mucho más enriquecedor. Pero luego hay mucha libertad a la hora de prepararte las cosas, es hasta donde tú quieras llegar con la inquietud que tú tengas. Pones en juego tu fe, la reinterpretas, la actualizas, la pones a la luz del mundo contemporáneo. Te abren 1000 temas súper interesantes, más luego te dan un montón de material de libros, artículos, incluso series. O sea, yo he tenido un montón de debates interesantísimos en casa. Es muy motivador porque hay un gran respeto a cualquier opinión y a todo lo que se dice. Hablas desde tu lugar y nos enriquecemos de esos lugares que no son los nuestros. Es muy bonito eso también. Yo venía a que me enseñaran muchas cosas y la verdad es que he aprendido que hay más cosas que aprender que las que he aprendido. Los profesores saben mucho y falta tiempo para enterarse de todo. Pero más allá de la religión, hay todo un ámbito de espiritualidad muy amplio que nos coloca en el diálogo contemporáneo con cualquiera, ¿no? Es un máster para la vida, para vivirlo. A mí me ha servido muchísimo para crecer como persona. Eso es, sí. Yo eso lo estoy disfrutando muchísimo. No encontrar en ello algo académico, sino poner la ilusión y verlo como lo que he dicho esto, como algo valioso. Y si en vez de una pequeña base quieres una gran base, ven a este máster. Darle pies y cabeza a todas estas ideas que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí para conversar con Fabrice Ayad. Como sé que todos ustedes le conocen, no vamos a hacer una presentación al uso de quién es, pero sí que me gustaría señalar algunos de los adjetivos que he visto en sus críticos, en la gente que ha hablado de él, para situar un poco, ¿no? He leído que es sugerente, atractivo, inteligente, atento, que piensa fuera de los lugares comunes, vibrante, profundo, provocador y descarado. El libro comienza con una cita de Voltaire, que precisamente es lo que uno se esperaría encontrar en un libro como este, ¿no? Pero yo sobre todo quiero definirle como un pensador humilde, humilde desde la etimología, de humus, de pisar tierra, de tocar lo real. Todos sus libros, y son muchos libros, intentan tocar la realidad, tocar al ser humano en su condición. Y además, como escribió Miguel de Cervantes, la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y sé que también es un tema que le preocupa y le ocupa. Hoy venimos a hablar de este libro, Lobos disfrazados de corderos, pensar sobre los abusos en la Iglesia. Es un libro que está compuesto de dos ensayos que Fabrice señala que son de circunstancia, pero que no le pillaron en el sofá tranquilamente disfrutando, sino que pues, forma parte de ese universo o de esas preocupaciones que él tiene. El primer ensayo trata sobre
historias concretas de abusos en la Iglesia, abusos espirituales y abusos sexuales, de los hermanos Dominique y de Jean Vanier. Mi francés tampoco es el adecuado. Pero sobre todo intenta ver la luz que hay detrás de toda la oscuridad que hay en estos casos, ¿no? Y es la primera cuestión que a mí sí que me llamó mucho la atención. No era lo que esperaba encontrarme en un libro con este título. El segundo texto, pues todavía es más provocador. Es una crítica, es un discurso sobre la compasión que le encargaron para celebrar a un sacerdote francés que trabaja con niños abandonados en las calles de Manila. Y eso también llama la atención, ¿no? Un libro que empieza hablando de una historia de abusos y que termina pues, con un discurso sobre la compasión. Pero creo que son dos textos que no están ni mucho menos alejados, sino que forma parte de lo que nos quiere transmitir el autor en esta obra. Es un libro inagotable. Es un libro en el que pues, no vas a poder entrar en todos los hilos que intenta sacar Fabrice durante el libro, pero tiene muchísimas iluminaciones y también a veces frunces el ceño cuando lo estás leyendo y te descoloca, ¿no? Mi invitación, que para algo me ha invitado la editorial, es que lo compren después a la salida, el libro, y puedan leerlo. Bien, pues voy a comenzar la conversación y voy a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta es una pregunta que no es un elemento fundamental en el libro, pero a mí sí que me parece interesante comenzar así un poco suave, ¿no? O no tan suave. Una de las cuestiones que se destacan de su biografía es la conversión. Nace en una familia judía, de origen tunecino, pasa su juventud, adolescencia en movimientos de ultraizquierda, maoísmo, nihilismo, ¿no? Alejado de la fe religiosa, no de otras fes. El converso tiene una mirada, un matiz, un color diferente que alguien que ha sido cristiano culturalmente desde los orígenes, porque en una entrevista leí que decía que fuera del cristianismo se ven cosas que dentro, cuando se hacen vida, no se es consciente. Merci. Muchas gracias. Je suis très heureux qu'on ait commencé en parlant de mon humilité. Estoy muy contento de empezar hablando de mi humildad. Je voulais confirmer que j'étais quelqu'un de très humble et je suis... Quería confirmar que soy alguien muy humilde. Et je suis très content que tout le monde le sache. Y estoy muy contento de que todo el mundo lo sepa. Il y a une parole de Thérèse de Lisieux. Hay una palabra de Santa Teresita de Lisieux qui me frappe toujours par rapport à la comparaison des convertis et de ceux qui ont toujours été chrétiens. Siempre me llama la atención en esta comparación entre los conversos y los que han sido parte de la Iglesia desde el inicio. Elle parle d'un enfant qui a trébuché sur une pierre. Habla de un niño que ha tropezado con una piedra, qui s'est blessé, que se ha hecho daño, et son père vient le soigner, le guérir. Y su padre va a ayudarle a curarle. Mais elle dit, il y a aussi le père qui a enlevé la pierre sur le chemin. Pero ella dice, pero también está el padre que ha quitado la piedra del camino. Et l'enfant n'est pas tombé. Y el niño no se ha caído. Alors, lequel des deux le père aime le plus? ¿Cuál de esos dos padres ama más? Moi, je fais partie des enfants qui sont tombés. Yo soy parte de esos niños que se han caído. Mais ceux qui ont eu la chance de recevoir une éducation chrétienne depuis leur enfance, Pero aquellos que han tenido la suerte de recibir una educación cristiana desde su infancia sont ceux qui ont eu le chemin dégagé. son los que han tenido el camino despejado. Donc, il faut faire attention à ne pas magnifier trop les convertis. Hay que tener cuidado en no magnificar mucho a los conversos. D'autant que ceux qui ne sont pas convertis ont de toute façon des combats spirituels. Porque incluso aquellos que no se han convertido ont de toute façon, tu dis. Oui, toujours des combats spirituels. También Ceux tienen qui ne sus sont pas combates, convertis. sus luchas espirituales.
et de toute façon, à un moment dans leur vie, doivent ressaisir personnellement la foi qu'ils ont reçue. Y en algún momento de su vida tienen que hacer suya la fe que han recibido. Toute vraie transmission passe par un moment critique, Toda verdadera transmisión pasa por un momento crítico, par un moment de crise. un momento de crisis. Une éducation où il n'y aurait pas de crise Una educación en la que no hubiese crisis serait une éducation impersonnelle. sería una educación impersonal, C'est ce qu'avait très bien vu Don Giussani, que es justement. lo que había visto don Giussani. Et c'est pour cela que voilà, on peut dire aussi, nous sommes tous convertis d'une Por manière eso ou d'une autre. podemos decir que somos todos conversos, todos nos hemos convertido. Dans ma conversion, il y a quelque chose de spécifique, comme Hay algo en mi toute conversion. Hein. Hay algo en mi conversión realmente específico. La brebis qui était perdue et que le Christ a ramenée La oveja perdida y que Cristo ha recuperado doit se souvenir du chemin. debe acordarse del camino Et après, elle peut aider tous ceux qui suivent le même chemin. y después puede ayudar a todos aquellos que siguen ese camino. Dans mon cas, il y a deux choses qui sont importantes. En mi caso hay dos circunstancias importantes. Je dirais d'abord l'athéisme. Je viens vraiment d'une culture, enfin d'abord athée. En primer lugar, el ateísmo, porque yo provengo de un contexto ateo. Et la deuxième chose, c'est la judéité. Y en segundo lugar, el judaísmo. Alors, non, alors justement, la judéité et pas le judaïsme. Perdón, Judaïta. Je ne sais pas si ça existe. yo creo, bueno, yo no creo que haya un término para traducir judeïta, yo no creo que exista judeïda, sería más bien el hecho c'est plutôt le fait d'être juif, Oui, el hecho de parce ser que, judío. voilà, c'est ça. Le judaïsme correspondrait à une pratique religieuse. El judaísmo correspondería a una práctica religiosa Et la judéité correspond à un fait de naissance. y el hecho de ser judío es un hecho de nacimiento. Pues dejémoslo así. Parce que je ne suis pas passé du judaïsme au christianisme, c'est Que pas no vrai. pasé del judaísmo al cristianismo. Je suis entré dans une quête spirituelle. Yo entré en una búsqueda espiritual, Je suis devenu chrétien. me hice cristiano Et c'est dans ma conversion que ma judéité a pris un sens. y es en mi conversión donde el hecho de ser judío adquirió un sentido. Donc, la conversion est toujours une assumption. Por lo tanto, la conversión es siempre una asunción. Elle assume tout notre passé Asume todo nuestro pasado et elle assume toutes les dimensions de notre être. y asume todas las dimensiones de nuestro ser. Par exemple, ma conversion au Christ a aussi réconcilié l'adulte que j'étais devenu avec l'enfant que j'étais. Por ejemplo, mi conversión a Cristo concilió el adulto que era con el niño que fui. Et ça, par exemple, c'est un des grands événements de cette unification de la conversion. Y esto es uno de los grandes elementos de esta unificación que produce la conversión. Georges Bernanos dirait que l'homme chrétien est un adulte qui n'a pas renoncé à ses rêves d'enfant. Georges Bernanos diría el hombre cristiano es un adulto que no ha renunciado a sus sueños de niño. Mais ces rêves sont rentrés dans toute la purification de la réalité. Pero esos sueños han entrado en toda la purificación de la realidad. Mais il a gardé la certitude que sa vie était une mission sur cette terre. Pero ha conservado la certeza de que su vida era una misión en esta tierra. Et donc toutes les images héroïques de son Y enfance por lo tanto todas las imágenes heroicas de su infancia trouvent une réalité à travers l'Évangile. encuentran una realidad a través del Evangelio. Gracias. Sí. Cuando comentaba con la gente que iba a presentar este libro contigo, he recibido diversas formas de ver la situación, ¿no? Ha habido gente que... Un libro sobre abusos, el silencio. Un libro sobre abusos, un suspiro, incómodo. Gente que me ha dicho, son historias que remueven, prefería que no. La pregunta que me ha surgido, también al leer el libro, es ¿por qué el cristiano debe tomar en serio, pensar, reflexionar sobre los abusos y sobre los abusos en la Iglesia?
Bon, le chrétien ne doit pas d'abord réfléchir aux abus dans l'Église. El cristiano no debe, ¿no? No doit pas, Oui, en primer lugar pensar en los abusos en la iglesia. Il doit d'abord se tourner vers le Christ. Debe en primer lugar volverse hacia Cristo. Et en plus, il doit penser au bon usage de la grâce. Y debe pensar en el buen uso de la gracia. Aujourd'hui, on abuse du mot abus. Hoy en día abusamos del término abuso. Et on ne peut pas en faire un objet central. Y no puede convertirse en algo central. Parce qu'il n'y a d'abus que relativement à un bon usage. Porque solo hay abuso respecto de un buen uso. Des choses nous sont confiées. Se nos confían las cosas. Nous devons en faire bon usage. Y debemos hacer buen uso de ellas. Et voilà que nous en abusons. Y sin embargo abusamos de ellas. Donc, il ne faut jamais oublier, parce que sinon, à la fin, si on ne se focalise que sur les abus, on risque d'oublier qu'il y a un bon usage. Por lo tanto, si nos centramos demasiado en los abusos, olvidamos que hay un buen uso. Pour ma part, je n'avais pas envie de m'intéresser à cette question. Por mi parte, no tenía ningún interés en abordar esta cuestión. Mais il y a eu une sorte de pression extérieure una especie de presión externa qui a fait que je me suis penché sur la question. Que me ha obligado finalmente a abordar esta cuestión. Et en plus des rencontres. Y por otro lado, encuentros. Notamment l'éditeur d'un des grands livres sur les abus des frères Philippe. En concreto, el editor de uno de los libros importantes sobre los abusos de los hermanos Philippe. Qui est un de mes amis. Que es un amigo mío. Et qui m'a dit de lire ce livre. Y que me pidió que leyera ese libro. Et ma première approche a été complètement amoral. Y mi primer acercamiento a ese libro ha sido totalmente amoral. J'ai lu ce livre presque comme un roman. Lo he leído casi como si fuera una novela. Et j'ai été saisi par la complexité des personnages. Y lo que realmente me sobrecogió, me metió dentro fue la complejidad de los personajes. Donc en moi, c'est d'abord l'auteur de théâtre qui a été attiré par ces histoires. Lo primero que me atrajo en esa lectura fue el hecho de que soy autor de teatro. Et je me suis dit, c'est plus fort qu'une fiction. Y me dije, esto es más fuerte que una ficción. J'aurais même pas imaginé cette chose-là. No me hubiera ni siquiera imaginado estas cuestiones. Donc, comment dire, j'ai approché cette histoire comme un mauvais garçon, quoi. Entonces me acerqué a esta cuestión como un niño malo, vamos. Et pas du tout comme je sais pas, un penseur, un juge ou quelqu'un qui prétendait apporter un message. Y en modo alguno como un pensador, un juez, alguien que tenía que contribuir con un mensaje. Donc j'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient ces personnages. Y por lo tanto intenté entender cómo funcionaban estos personajes. Et j'ai une grande capacité à m'identifier à des pécheurs. Y tengo una gran capacidad para identificarme con pecadores. Donc, et j'ai découvert une chose à travers la lettre d'un dominicain. Y descubrí una circunstancia a través de una carta de un dominico qui très tôt a vu le problème des frères Philippe. Muy pronto el problema de los hermanos Philippe. Et il a dit que c'était des êtres dont la personnalité n'avait pas tous les étages nécessaires. Y dijo que eran seres cuya personalidad no tenía como todos los pisos, todos los niveles que tiene que tener. Il y avait une sorte de vie mystique. Había una especie de vida mística. Une affectivité primaire. Una afectividad primaria. Et rien entre les deux. Y entre estos dos polos, nada. Donc, leur vie était l'écrasement de leur vie mystique sur une sorte d'affectivité presque enfantine. Su vida era como el aplastamiento que producía esta vida mística sobre esta afectividad un poco infantil que les caracterizaba. Ce qui donnait à ceux qui les rencontraient une impression de grande pureté. Lo que daba a todos aquellos que los encontraban la impresión de una gran pureza. Une impression de radicalité. De radicalidad.
Parce qu'ils n'étaient pas dans la situation des prêtres qui doivent organiser des jeux pour des enfants, Porque no estaban en la tesitura o en la situación de los sacerdotes que tienen que organizar juegos para niños, de faire la kermesse de la de paroisse, hacer la fiesta parroquial, le pèlerinage en vélo, la peregrinación en bici, la condition du prêtre ordinaire. en fin, la condición del sacerdote normal. Ils apparaissaient comme des héros en apesanteur. Eran como héroes llenos de levedad. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est comment est-ce qu'ils avaient eu ce pouvoir d'attraction. Y lo que me interesaba era cómo habían suscitado, cómo tenían este poder de atracción. Et par contraste, Y en contraste con ello, cela m'a fait voir la valeur du prêtre ordinaire. esto me ha hecho ver, percibir con mayor claridad el valor del sacerdote ordinario, normal. Je pense que si ces affaires d'abus ont apporté quelque chose aussi, Creo que si los problemas de los abusos han aportado algo también, et je parle précisément des abus spirituels, y hablo precisamente de los abusos espirituales, dans les affaires dont je me suis intéressé, il n'y a pas d'abus sur mineurs. porque en los asuntos que yo he seguido no hay abusos sobre menores. Je ne me suis pas intéressé à ces questions-là. Eso no lo he abordado, no me interesa. La pédocriminalité relève d'une barbarie évidente. La pedocriminalidad es una barbarie absoluta, evidente. Je me suis intéressé à des cas qui étaient plus complexes, Me he interesado a casos más complejos, où les femmes qui ont été abusées avaient aussi des ambitions mystiques. en el que las mujeres que han sido abusadas tenían también ambiciones místicas Et elles ont voulu suivre des héros de la foi comme on aurait suivi le Christ. y han querido seguir a héroes de la fe como si hubiese seguido a Cristo. Et c'est pour ça que je dis, ces histoires nous font voir ce qu'est le mystère du prêtre. Por eso esto me ha hecho decir que estas historias nos hacen ver lo que es el misterio del sacerdote, del sacerdocio, Du prêtre qui est juste l'instrument de Dieu, que es sencillamente el instrumento de Dios, qui est simple, que es sencillo, qui a ses combats, que tiene sus combates, qui n'a rien de fascinant. que no tiene nada de fascinante. Et c'est pour ça que je pense qu'on est sorti d'une période avec des prêtres qui apparaissent comme des super-héros. Y hemos salido de un tiempo en el que los sacerdotes aparecían como superhéroes Et maintenant, le prêtre est rappelé à une simplicité y ahora el sacerdote es llamado a una sencillez et à un combat spirituel, je dirais, ordinaire. y a un combate espiritual normal. On sort de la fascination. Se sale de la fascinación, Mais quand on sort de la fascination, on rentre davantage dans le mystère. pero cuando se sale de la fascinación se entra todavía más en el misterio, Parce qu'on touche vraiment au cœur du mystère de l'incarnation. porque tocamos realmente el corazón del misterio de la encarnación. Dieu qui a voulu nous sauver en passant par des hommes ordinaires. Dios que ha querido salvarnos a través de hombres ordinarios, normales. Dieu qui a pris le risque de passer par des hommes ordinaires. Dios que ha tomado el riesgo de pasar por hombres normales. Des hommes qui peuvent abuser de ce qu'il leur a confié. Hombres que pueden abusar de aquello que se les ha confiado, Mais surtout, le fait que la grâce passe par l'ordinaire. pero sobre todo el hecho de que la gracia pasa por lo normal, por lo ordinario. Notre Dieu a vécu la vie d'un homme ordinaire. Nuestro Dios ha vivido la vida de un hombre normal. Et cette chose-là nous frappe d'autant plus aujourd'hui que nous sommes confrontés au transhumanisme. Y esto nos llama todavía más la atención por el hecho de que tenemos que hacer las cuentas con el transhumanismo, Où l'enjeu, c'est de rester humain. donde lo que está en juego es el hecho de permanecer humano, de seguir siendo humano. Nous avons un Dieu qui a travaillé de ses mains, Hemos tenido un Dios que ha trabajado con sus manos, qui a vécu avec sa mère, que ha vivido con su madre, qui a partagé le pain et le vin avec ses disciples, que ha compartido el pan y el vino con sus discípulos, qui n'étaient pas connectés à Internet. que no estaba conectado a Internet. Et voilà, c'est cet enjeu-là d'abord qui m'a vraiment frappé. Y es esta cuestión lo que realmente me ha llamado la atención, en primer lugar.
en esta respuesta has sobrevolado dos elementos que aparecen con fuerza, ¿no?, en tu intento de acercarte a estas historias de abusos, y que en un momento dado, las comillas son de Fabrice, señalas que hay tendencias discutibles de la generación de Juan Pablo II en cuestiones de espiritualidad que están como marco, ¿no?, de estas historias, de estos entrelazamientos, y señalas dos elementos que me parece que podrías profundizar ahora, que por un lado está el espíritu de infancia y por otro lado el dispositivo tecnocompasional. Alors, oui, c'est un livre qui critique l'enfance spirituelle. Es un libro que critica como la infancia espiritual. Alors, le Christ ne nous dit pas qu'il faut redevenir enfant. Porque Cristo no nos dice que hay que volver a ser niños. Il dit que nous devons devenir comme cet enfant. Sino que nos dice tenéis que ser como estos niños. Donc devenir, c'est pas redevenir, c'est pas une régression. Volver a ser como estos niños no es redevenir, no es une régression. No es una regresión, perdón. Et la deuxième chose, c'est comme. Sí, y el segundo aspecto es ser como. Donc nous sommes enfants par rapport à Dieu le Père. Somos hijos en relación con Dios Padre. Mais nous sommes adultes par rapport aux autres hommes. Pero somos adultos en relación con los demás hombres. Et même encore plus adultes que ceux qui sont adultes selon le monde. Y todavía más adultos que aquellos que son adultos según el mundo. La deuxième chose, c'est que la révélation, ce n'est pas d'abord que nous sommes enfants, mais fils. El segundo aspecto es que la revelación no es el hecho de que seamos niños, sino hijos. Nous recevons la grâce d'adoption filiale. Recibimos la gracia de la adopción filial. Quelle est la différence entre être enfant et être fils? ¿Cuál es la diferencia entre ser niño y ser hijo? Être enfant désigne un état. Ser niño indica un estado. Être fils indique une relation. Ser hijo indica una relación. Être enfant se définit par une privation de la parole. Ser niño se caracteriza por una privación de la palabra. Infans, ça veut dire sans la phasis, sans la parole. Infant significa sin palabras. Alors que le fils parle. Alors que le fils peut être adulte. Habla, el hijo puede ser adulto. Et surtout, le fils est responsable. Sobre todo, el hijo es responsable. Et même le fils peut devenir père. Y el hijo puede también ser padre. Pas l'enfant. El niño no. Donc, ce que je dénonce, c'est le fait que la spiritualité de l'enfance a absorbé la spiritualité filiale. Lo que yo denuncio es que la espiritualidad del infans, del niño, ha absorbido la espiritualidad del hijo. Et dès lors, on croit que vivre en Dieu, y como consecuencia de ello pensamos que vivir en Dios, c'est vivre de manière irresponsable. Es vivir de forma irresponsable. Comme un enfant. Como un niño. Et comment est-ce qu'on mène une vie irresponsable? ¿Y cómo tenemos una vida responsable? En ayant un père spirituel, teniendo un padre espiritual, auquel on obéit, al que obedecemos, comme un esclave, como un esclavo, mais dans une servitude volontaire, pero en una servidumbre voluntaria, pour avoir le bonheur de la déresponsabilisation. Para tener la felicidad de la desresponsabilización. Donc la spiritualité de l'enfance a été la porte d'entrée. Por lo tanto, la espiritualidad de la infancia, de la niñez, ha sido la puerta de entrada a certains abus. A ciertos abusos. Moi, j'ai eu un père spirituel. Yo he tenido un padre espiritual. Il ne m'a jamais rien ordonné. Nunca me ha ordenado nada, me ha mandado nada. Il discutait avec moi. Discutía conmigo. Il me donnait des conseils. Me daba consejos. Et il me disait, mais c'est toi qui es responsable, c'est toi qui sais ultimement. Pero me decía, eres tú responsable, eres tú en último término. Et je ne peux pas me substituer à ta relation avec Dieu. Y no puedo sustituirte a tu relación con Dios. C'est ta liberté face à la grâce divine. Es tu libertad frente a la gracia divina.
Donc, lorsqu'on est entré dans certains mouvements qui peuvent être charismatiques ou traditionnalistes, Cuando hemos entrado en ciertos movimientos que pueden ser carismáticos o tradicionalistas, soit chez les charismatiques parce qu'on croit que c'est l'Esprit Saint qui nous dit exactement ce qu'on doit faire, por ejemplo, entre los carismáticos en un sentido general, donde parece que es el Espíritu Santo el que nos dice lo que tenemos que hacer, soit parce que on tombe dans une sorte de doctrine qui a réponse à tout, o porque caemos en una especie de doctrina que tiene respuesta para todo. Dans les deux cas, on peut être dans la déresponsabilisation. En ambos casos podemos hallarnos en esta desresponsabilización. Ce que j'essaye de montrer, c'est que plus l'Esprit Saint est présent, Lo que quiero mostrar es que cuanto más presente está el Espíritu Santo, plus il nous fait grandir, más nos hace crecer, plus il nous donne cette dimension de fils, más nos da esta dimensión de hijos et donc plus il exige notre y responsabilité. más exige nuestra responsabilidad. Quand le Saint-Esprit agit dans ma vie, Cuando el Espíritu Santo actúa en mi vida, c'est le moment où tout d'un coup je sors des rails. es cuando yo me descarrilo, C'est le moment où tout d'un coup je me pose des questions. el momento en el que me planteo preguntas, C'est le moment où je dis, ah, je dois vivre comme le Christ en el que me digo tengo que vivir como Cristo, alors que je travaille dans une banque à Madrid. aunque trabaje en un banco en Madrid. Comment faire? ¿Cómo hacer esto? Et là, l'Esprit Saint est là, Y ahí está el Espíritu Santo, dans ma perplexité. en mi perplejidad. Et c'est à ce moment-là que je deviens fils responsable. Y es en ese momento donde me hago hijo responsable. Alors là, on voit le lien avec le dispositif technocratique. Ahí vemos el vínculo con el dispositivo tecnocrático. Parce que l'enfant est irresponsable et prend son commandement d'en haut. Porque el niño es responsable y recibe órdenes de arriba. Et le dispositif technocratique aussi me propose des réponses automatiques. Y el dispositivo tecnocrático nos propone también respuestas automáticas. C'est un système qui est infantilisant Es un sistema que es infantilizante et qui reprend même, qui renvoie à l'étymologie du mot infants. y que reenvía a la etimología del término infancia, infants. Parce que je ne prends plus la parole, Porque ya no tomo la palabra, je laisse ChatGPT parler à ma dejo place. a ChatGPT que hable en mi lugar. Je ne cherche plus à donner ma parole et à répondre aux événements. Ya no busco dar mi palabra y responder a los acontecimientos. Je demande à un algorithme de gérer les paramètres de ma vie. Le pido a un algoritmo que gestione los parámetros de mi vida. Después, quizá el momento del texto del primer ensayo que a mí más me ha golpeado, más me ha hecho parar y discernir, es cuando, reflexionando sobre Jean Vanier, señalas una paradoja, que es una persona que ha estado atendiendo a niños con discapacidad, que ha estado con lo más frágil de la humanidad, después ha tenido unos comportamientos, una experiencia, y te preguntas, ¿no?, cómo han podido surgir tantos beneficios de una rama que estaba enferma. Y es una paradoja que creo que muchos católicos hemos vivido, ¿no?, cuando hemos conocido estas historias de abusos en las que de repente tú mismo te enfrentas, y es una imagen que te gusta utilizar mucho, que es la de la mesa compartida, ¿no?, estar en la misma mesa, lo dices, esta persona está conmigo en la misma mesa. ¿Cómo esa paradoja? Alors, Jean Vanier a créé les communautés de l'Arche, Jean Vanier fundó las comunidades del Arca, qui accueillent effectivement des personnes qui sont dans un handicap mental. que acogen a personas con discapacidad mental. Et c'est une œuvre qui est très belle. Y es una obra verdaderamente bella. Et donc la question d'abord qui se pose pour nous, c'est de dire, voilà, quelqu'un peut avoir mal agi, mais avoir fait une belle œuvre.
Y por lo tanto la cuestión que se nos puede plantear es, alguien puede haber actuado mal, pero haber generado una obra buena. Ça, c'est justement la modalité de l'incarnation. Esto es justamente la modalidad de la encarnación. Que la grâce et le bien puissent passer par des êtres fragiles et pécheurs. Que la gracia y el bien puedan pasar a través de seres frágiles y pecadores. Je prends un exemple qui doit marquer, je fais une comparaison qui est liée à l'histoire de l'Espagne. Tomo un ejemplo ligado a la historia de España. Puisque je parle de Hernán Cortés. Hablo de Hernán Cortés. Hernán Cortés n'est pas un saint. No era un santo. Et cependant, la première évangélisation y sin embargo, la primera evangelización du Mexique de México est passée par Hernán Cortés. Pasó a través de Hernán Cortés. Alors on pouvait imaginer une évangélisation complètement pacifique. Podíamos imaginar una evangelización totalmente pacífica. Mais c'est par des hommes comme ça que l'évangile est passé. Pero es a través de hombres como él como pasó el evangelio. Donc on doit condamner certains actes de Hernán Cortés. Por lo tanto, tenemos que condenar ciertos actos de Hernán Cortés. Mais on doit reconnaître aussi qu'un bien est passé à travers lui. Pero también tenemos que reconocer que un bien pasó a través de él. Et que bien sûr que ce bien se réalise non pas en Hernán Cortés, mais dans Juan Diego. Pero ese bien se lleva a cabo realmente no a través de Hernán Cortés, sino de Juan Diego. Mais il fallait que ça passe par Cortés pour arriver à Juan Diego. Pero tenía que pasar por Hernán Cortés para llegar a Juan Diego. Donc, voilà, Jean Vanier était... Alors, le problème de Jean Vanier, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait eu des abus sur des femmes. El problema de Jean Vanier no es el hecho, sobre todo, de que abusara de mujeres. Mais c'est qu'il avait une doctrine spirituelle fausse. Sino que tenía una doctrina espiritual falsa. Avec l'idée que Jésus et Marie avaient des relations sexuelles. Con la idea de que Jesús y María tenían relaciones sexuales. Ou une sexualité spirituelle innocente comme au Jardin d'Éden. O una sexualidad espiritual inocente como en el Jardín del Edén. Donc, il y a quelque chose d'infantile derrière ça. Hay algo infantil en esta posición. Cette idée que les jeux sexuels des enfants ne sont pas... C'est complètement innocent. Esta idea de que los juegos sexuales de los niños son totalmente inocentes. Donc on voit il y a une sorte de confusion entre une doctrine mystique et une immaturité affective, sexuelle, très nette. Hay una contradicción, une confusion. Hay una confusión, perdón, entre esta doctrina mística y esta afectividad infantil, inmadura. Et c'est souvent comme ça, quand on cherche quelque chose qui est au-delà de la raison, y muchas veces cuando buscamos algo que está más allá de la razón, on tombe très vite en deçà de la raison. Caemos con frecuencia por debajo de la razón. Il y a une parole de Pascal, de Blaise Pascal, qui est très célèbre. Hay una expresión de Pascal muy célebre. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Quien quiere hacer de ángel, hace de bestia, se convierte en bestia. Maintenant, il y a autre chose, qui est la relation à la personne handicapée. Y hay otra cuestión que es la relación con la persona con una discapacidad. Bon, moi j'ai un enfant handicapé. Yo tengo un hijo discapacitado, síndrome Down. Qui a le syndrome de Down et qui est un enfant facile. Y que es un niño fácil. Il a des problèmes de santé. Tiene problemas de salud. Mais c'est moins compliqué qu'avec mes filles adolescentes. Eso es mucho menos complicado que con mis hijas adolescentes. Donc les gens me regardent en disant c'est beau, tu as accueilli cet enfant et tu t'occupes de lui. Y la gente me mira diciendo qué bonito, has acogido este hijo, te ocupas de él. Mais je dis c'est plus facile. Y yo digo es mucho más fácil. Je suis pas avec un égal. No estoy con un igual. Je suis pas dans une confrontation. No estoy en un enfrentamiento. Je suis même dans un lieu qui m'apaise parce que les relations sont simples. Estoy incluso en un lugar que me tranquiliza porque las relaciones son sencillas. Elles ne sont pas marquées par toutes les complexités psychologiques ni les rivalités habituelles. No están marcadas por todas las complejidades psicológicas y las rivalidades habituales.
Donc celui qu'il faut féliciter, c'est mon fils, c'est pas moi. Al que hay que felicitar es a mi hijo, no a mí. Qui lui me supporte avec mes complexités, Que me mes soporta rivalités. con mis complejidades. Pourquoi est-ce que je dis cela? ¿Por qué digo esto? Parce que se tourner vers des personnes handicapées, c'est être en position où l'on se penche et donc où on est dans une position valorisante. Inclinarse, porque inclinarse o relacionarse con personas con discapacidad está, digamos que nos pone en una posición de valoración. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est merveilleux, justement. Y no entiendo por qué la gente no entiende que realmente es algo maravilloso. Mais la grande difficulté, c'est pas d'être avec des personnes qui sont en dessous de nous ou des personnes qui sont au-dessus de nous. Y la gran dificultad no es estar en relación con personas que están por debajo de nosotros o por encima de nosotros, C'est la relation avec un vrai vis-à-vis. sino que es la relación con alguien que uno tiene delante. Par exemple, avec ma femme. Por ejemplo, con mi mujer. Ou par exemple, avec un fils qui se révolte. Por ejemplo, con un hijo que se rebela. Donc, on a fait de Jean Vanier une sorte de dieu de la compassion. Se ha hecho de Jean Vanier una especie de dios de la compasión. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on vit dans la confrontation avec un égal. Pero a mí lo que me interesa es cómo se vive en la confrontación con uno que es igual que tú. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième El point, segundo punto y el tercero, ce qui a été bien vu par des personnes qui ont travaillé sur le cas Jean Vanier, que es algo que han detectado las personas que han trabajado en el caso de Jean Vanier, dans le rapport qui a été demandé par l'Arche. en el informe que solicitó el propio movimiento del Arca. C'est que Jean Vanier a une mystique en disant toucher la personne handicapée, c'est toucher le Christ. Jean Vanier tenía una posición mística que decía tocar al discapacitado es tocar a Cristo. Et on connaît, hein, c'est une rhétorique ancienne. Y esto lo sabemos, es una retórica antigua. Servir les pauvres, c'est servir le Christ. Servir a los pobres es servir a Cristo. C'est vrai. Y es verdad. Mais cette personne, ce n'est pas le Christ. Pero esta persona es esa persona, no Cristo. Et la psychologue qui a étudié les textes de Jean Vanier Y la psicóloga que estudió los textos de Jean Vanier disait que ces handicapés dont il parlait decía que estos discapacitados de los que hablaba avaient très peu de consistance personnelle. tenían muy poca consistencia personal, Il y avait très peu de réalité biographique. había muy poca realidad biográfica, C'était juste ce moment de compassion, había simplemente este momento de compasión, d'affirmation de leur dignité humaine de afirmación de su dignidad humana et de dire c'est le Christ. y la afirmación son Cristo. Mais ce qui importe, c'est vraiment d'entrer en relation avec cet autre-là en tant qu'autre, Pero lo que importa es entrar en relación con este otro en tanto que otro, qui est insubstituable, que es insustituible, qui est un petit aimé par le Christ, es un pequeño amado por Cristo, mais qui a aussi son identité propre, pero que tiene también su propia identidad et que je ne peux pas volatiliser par une vision mystique. y que no puedo volatilizar en virtud o en función de una visión mística. Et donc c'est lui que je dois regarder. Es a él al que tengo que mirar. Et avec bien sûr toutes les difficultés que ça implique. Con todas las dificultades que eso conlleva. Je voudrais juste dire une chose aussi, bon, c'est plus directement le sujet, mais bon, toucher à Añado la una question cuestión por ampliar par rapport aux enfants ou aux personnes handicapées. en relación con las personas o los niños discapacitados, Parce que là, récemment, à Paris, on a eu les Jeux paralympiques porque en París hemos tenido los Juegos Paralímpicos avec qui est l'extension du domaine de la performance. porque con esta extensión del dominio de la performance. On a le droit d'être handicapé que si on se dépasse. Solo tenemos derecho a ser discapacitados porque nos superamos.
et où ça a été la plus grande manifestation de la haine contre la simple joie d'exister. Y ha sido la mayor manifestación del odio contra el hecho del odio contra el hecho de existir, contra el sencillo hecho de existir. Parce que même le handicapé doit rentrer dans une logique de la performance. Que también el discapacitado tiene que entrar en esta lógica de la superación. Et montrer qu'il est bien l'individu en concurrence de l'anthropologie libérale qui arrive à vaincre ses adversaires. Y por lo tanto que es el individuo en competencia que llega a vencer sus limitaciones. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y avait aucune épreuve pour des trisomiques. Il n'y avait pas d'épreuve pour des personnes. De hecho, no había ninguna prueba para síndromes Down, personas con síndrome Down. Oui, parce que si on les met sur une piste de course, ils s'arrêtent, ils discutent entre eux. Porque si los pones a correr en una pista, se ponen a discutir entre ellos, se paran, se van. Ou alors ils foncent, ils n'ont même pas compris qu'ils ont gagné. O van a toda mecha y ni siquiera saben que han ganado. Parce qu'ils apportent autre chose. Porque están a otra cosa. Un mystère d'être. Tienen un misterio, o sea, llevan dentro un misterio del ser. Mais curieusement, vous voyez, on peut avoir une vision complètement faussée où on a l'air d'accueillir le handicap et en fait... Tenemos una visión falsa porque parece que acogemos a los discapacitados y sin embargo... Et on refuse le mystère qu'ils portent. Rechazamos, negamos el misterio que llevan dentro. Et par exemple, il y a eu plusieurs films en France qui sont sortis sur des personnes atteintes du syndrome de Down. De hecho, en Francia ha habido varias películas que se han hecho sobre personas con síndrome Down. Et on montre toujours ceux qui sont sympathiques. Y siempre se muestra a los simpáticos que son. Qui sont drôles. Que son graciosos. Or, 20% des personnes atteintes du syndrome de Down sont autistes. Pero el 20% de las personas que son síndrome Down son también autistas. Et ne sont pas sympathiques. Y no son simpáticas. Donc ceux-là, il faudrait les éliminer au nom des sympathiques. Habría que eliminar a estos en función de los simpáticos. Donc on veut encore nous montrer une image, et ça arrive chez les chrétiens, où on veut défendre, valoriser le handicapé. Entonces ahí se quiere proponer una imagen, que eso sucede mucho entre los cristianos, en que valoramos a los discapacitados. Et on va dire, regardez tout ce qu'ils arrivent à accomplir. Y podemos decir, mirad todo aquello que llegan a alcanzar, a conseguir. Regardez, ce sont des innocents. Mirad, son inocentes. Mais s'ils sont innocents, s'ils ne peuvent pas pécher, ils ne peuvent pas devenir des saints. Pero si son inocentes, no pueden pecar, no pueden ser santos. Donc on est encore en train de les dégrader, en fait. Por lo tanto, también volvemos a degradarlos. Et donc, à côté de chez moi, j'ai une amie qui a une sœur handicapée qui a 35 ans. Al lado de mi casa hay un amigo que tiene una hermana que es discapacitada y que tiene 35 años. Qui a le syndrome de Down. Síndrome Down. Mais qui a eu aussi une méningite quand elle était enfant. Que tuvo también meningitis cuando era niña. Donc elle passe toute sa vie assise sur une chaise. Se pasa el día sentada en una silla. À regarder ses mains. Mirándose las manos. On ne sait pas ce qu'elle entend de ce qu'on lui dit. No se sabe que entiende de lo que se le dice. On sait qu'elle comprend. Sabemos que entiende. On voit sa sensibilité. Percibimos su sensibilidad. Mais c'est un mystère. Pero es un misterio. Et je me suis dit, mais voilà, moi j'aimerais écrire un livre sur cette personne. Y me he dicho, yo querría escribir un libro sur son histoire, sobre su historia, sur son rien. Sobre su nada. Ne pas faire un documentaire où on voit des trisomiques qui ont accompli plein de achievements. No hacer un documental donde se vea síndromes Down que han tenido un montón de éxitos. Mais voilà, dire qu'est-ce que c'est, voilà. Et pour moi, decir qué es esto. C'est une leçon pour moi. Y esto para mí es una lección. Parce que moi j'écris des livres. Porque yo escribo libros. Je montre à tout le monde que je suis humble. Me muestro a todo el mundo que soy humilde. Et pourtant c'est cette vie-là. Y es esta vida qui me renvoie à une simplicité radicale. La que me vuelve a poner delante de una sencillez radical. Qui m'arrache à ma vie d'enfant gâté. Que me arranca de mi vida de niño mimado. Et voilà, et c'est ça qui m'intéresse. Esto es lo que me interesa.
Et quand on commence à faire un discours sur les personnes handicapées, qui sont des discours généraux, Cuando empezamos a hacer un discurso sobre los discapacitados, que son discursos generosos, aussi parce qu'on veut résister à leur destruction dans la société. que también queremos resistir a su destrucción en la sociedad, Mais on risque de passer à côté du mystère même de cette vie-là. corremos el riesgo de pasar de lado respecto del misterio mismo que son estas vidas. Et voilà que c'est vrai, dans beaucoup de textes de Jean Vanier, il y a beaucoup de choses sentimentales, très belles. En los textos de Jean Vanier hay muchos puntos sentimentales, verdaderos, Mais le visage de telle personne handicapée est très très vague. pero el rostro de esta o esa persona discapacitada es muy vago. Es un pensador humilde y radical. Es decir, la humildad se nota que pisa tierra cada vez que habla, que no está allá por los mundos de las ideas y además desde la raíz del ser humano, ¿no? De esa fragilidad, debilidad. La última pregunta, la última cuestión, y creo que el público también va a poder preguntar una o dos preguntas, pero la última, cerrando, tenía muchas más, porque el libro, como he dicho al inicio, es inagotable, ¿no? Pero para cerrar... Tous les journalistes sont venus avec plein de questions, ils avaient bien travaillé. Todos los periodistas han venido con una lista enorme de preguntas. Et comme je fais des réponses très longues, ils en ont posé 2 ou 3. Respuestas muy largas, pues solo se quedan con 2 o 3 preguntas. Pues una pregunta que es corta, pero sé que va a ser difícil de responder, o no tan difícil, pero estas heridas de los abusos de la Iglesia, ¿cómo nos evangelizan? ¿Cómo pueden evangelizarnos? Porque en el fondo, tú dices al inicio, entre la geografía y el periodismo, entre las historias bien pensantes y lo factual, tu posición es otra, ¿no? Y es buscar la luz que hay detrás de estas historias oscuras. ¿Cómo evangeliza al cristiano? J'ai commencé à parler de ma première approche de ces histoires. He empezado hablando de mi primer acercamiento a estas historias. En tant que dramaturge. Como dramaturgo. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que la structure de ces histoires. Pero poco a poco me he ido dando cuenta de que la estructura de estas historias c'était la structure des histoires de la Bible. Era la estructura de las historias de la Biblia. Je dis souvent que la Bible n'est pas l'histoire d'un passage des ténèbres à la lumière. Digo con frecuencia que la Biblia no es la historia del paso de las tinieblas a la luz. Ça n'est pas une histoire de libération. No es una historia de liberación. C'est une histoire de liberté. Es una historia de libertad. Et donc de responsabilité. Y por lo tanto de responsabilidad. C'est une histoire qui commence par la lumière. Una historia que empieza por la luz. Dieu nous donne sa lumière. Dios nos da su luz. Et dès le départ, dès l'origine, y desde el primer momento, desde el origen, nous abusons de cette lumière. Abusamos de esta luz. Et donc, cette histoire qui se joue au Jardin d'Éden, y esta historia que se pone en juego en el Jardín del Edén, on la voit sans cesse se rejouer dans l'histoire biblique. Vemos que vuelve a suceder a lo largo de la historia bíblica. On le voit lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte et qu'ils se révoltent. Lo vemos cuando los hebreos salen de Egipto y se rebelan. Et qu'ils construisent le veau d'or. Y construyen a la vez el becerro de oro. Et qu'ils regrettent même la viande et les légumes de l'Égypte. Y echan de menos la carne y las verduras, las legumbres de Egipto. C'est incroyable parce que rétrospectivement, l'Égypte leur apparaît comme une magnifique société de consommation. Es increíble porque con retrospectiva Egipto les aparece como una gran sociedad de consumo. Et puis c'est l'histoire d'un juge comme Gédéon, par exemple. Es la historia de un juez como Gedeón, por ejemplo. Qui détruit l'idolâtrie en Israël. Que destruye la idolatría en Israël. Qui arrive à vaincre les Philistins. Vence a los filisteos. Mais qui va s'enorgueillir. Pero que luego se enorgullece. Et qui va finir lui-même en restaurant l'idolâtrie. Y que él mismo restaura la idolatría. C'est l'histoire de tous les rois d'Israël. Es la historia de todos los reyes de Israel.
Et bien sûr, David est peut-être le plus ambivalent. Y ciertamente David es el más ambivalente. Mais Salomon Salomón est effrayant. Es terrible. Il commence avec le songe de Gédéon où il a ce cœur intelligent donné par Dieu. Por este sueño de Gedeón donde tiene este corazón llevado por Dios. Songe de Gabaon. De Gabaón, perdón. C'est moi qui me suis trompé, c'est pas toi. Sí, sí, yo sé. Pero se pone de manifiesto que tampoco estoy muy bueno en Et il finit où on voit qu'il a construit le temple. Y vemos que construye el templo. Mais que construire le temple, c'est mettre la main sur la loi de Dieu. Pero construir el templo es meter la mano en la ley de Dios. On voit qu'il a 800 femmes et 200 concubines. Vemos que tiene 800 mujeres y 200 mujeres y 800 concubinas. Bon, là, on peut applaudir pour l'exploit. Ya ves, podemos casi aplaudir por el éxito, vamos. Parce que moi, j'ai déjà du mal avec une seule femme. Porque yo ya tengo dificultades con una. Et puis, il va rétablir ce qu'on appelle les hauts lieux, donc les lieux de l'idolâtrie. Y luego vuelve a restablecer los lugares de la idolatría. Voilà, le culte d'Astarté, le culte de Milcom. El culto de Astarté, de Milcom. Et donc, on voit encore cette histoire-là. Donc, otra vez esta historia. Donc, ce que je dis, c'est que ces histoires d'abus ne jettent pas le discrédit sur l'Église. Y por lo tanto, lo que yo digo es que estas historias de abuso no desacreditan a la Iglesia. Parce que l'Église ne cesse de nous rappeler que c'est cela le problème. Porque la Iglesia nos recuerda permanentemente que ese es el problema. Parce que la révélation est révélation de ce drame-là. Porque la revelación es revelación de este drama. Et dès lors, si je ne suis pas simplement dans un point de vue journalistique, y por lo tanto, si no estoy simplemente desde un punto de vista periodístico, si je ne suis pas non plus d'un point de vue hagiographique, o hagiográfico, perdón. On pourrait dire du point de vue journalistique, le méchant c'est l'autre. Desde un punto de vista periodístico podríamos decir el malo es el otro. Et puis du point de vue hagiographique, le saint c'est l'autre. Y desde el punto de vista hagiográfico, el santo es el otro. Mais la question c'est qu'est-ce que ça veut me dire? Pero aquí la cuestión es ¿qué me dice esto a mí? Qu'est-ce que je fais moi de la grâce divine? ¿Qué hago yo con la gracia divina? Comment est-ce que j'en abuse moi-même? ¿Cómo abuso de ella? Comment est-ce que parce que bon, même Pierre a trahi 3 fois le Christ. Incluso Pedro traicionó 3 veces a Cristo. Et je ne suis pas meilleur que David ou Salomon. Y no soy mejor que David o Salomón. Donc, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça, cette question. C'est que j'ai voulu faire une lecture biblique de ces histoires. He querido pues hacer una lectura bíblica de estas historias. Et c'est pour ça que je me suis mis à critiquer ma propre tendance à aller vers l'infantilisation. Y por eso he criticado también mi propia tendencia a ir hacia una infantilización. Ma propre tendance à chercher des recettes de spiritualité. Mi propia tendencia a buscar recetas de espiritualidad. Ma propre tendance à me débarrasser du drame et de ma responsabilité. Mi propia tendencia a deshacerme del drama y de mi responsabilidad. Donc, j'ai voulu raconter ces histoires comme un miroir. He querido contar estas historias como un espejo. De la même façon que la Bible se présente comme un miroir. Igual que la Biblia se presenta como un espejo. Comme il est dit d'ailleurs dans l'épître de Saint Jacques, de Santiago. Se dice en la epístola de Santiago. On ne doit pas être comme un homme qui se voit dans le miroir et oublier ce qu'il a vu. No debemos ser como un hombre que se mira al espejo y olvidar lo que ha visto. Et il dit ça à propos de la lecture des Écritures. Y lo dice respecto de la lectura de las Escrituras. Et c'est précisément cela que j'ai essayé d'approcher. Y esto es a lo que me he querido acercar. Et c'est la même chose que je fais dans mes œuvres théâtrales. Y es lo mismo que hago en mis obras de teatro. Et au fond, le premier que j'accuse à travers ces livres, y en el fondo, al primero al que acuso a través de estos libros, c'est moi-même. Es a mí mismo. Voilà.
No me resisto, que ha terminado hablando, que además de ensayista es autor teatral y tiene en castellano, que yo sepa, solo una traducida, que es dos. Una, bueno, yo voy a decir la que he leído y que recomiendo, que es Job y la tortura de los amigos. Alors, Job, la tortura... Bueno, tres. Cuatro. Juana et los posthumanos et la conversión de Don Juan. La conversión de Don Juan. Las ediciones Didascalos, Don Juan. Pues es también muy recomendable, no solo los ensayos, sino también las obras de teatro. Y ahora pues tenemos una o dos preguntas, si alguien quiere. Peut-être quand c'est loin, j'aurais peut-être plus de mal à comprendre. Oui. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice Eric Barden, que es obispo noruego, pues este verano en la revista Nuestro Tiempo, cuanto más pasa el tiempo, más convencido estoy de que para saber si alguien está creciendo como cristiano y adquiriendo sabiduría... Un poquito más lento y más... Sí, más repito. Dice Eric Barden, que es un obispo noruego, lo decía este verano en Nuestro Tiempo, en la revista Nuestro Tiempo, que cuanto más pasa el tiempo, más convencido estoy de que para saber si alguien está creciendo como cristiano y está adquiriendo sabiduría, hay que ver si esta persona es capaz de vivir en paz siendo vulnerable. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre la vulnerabilidad y la filiación, ¿no? Il faut que je réfléchisse. C'est pas une question facile. No es una pregunta fácil. Bon, le terme de la vulnérabilité est un terme qui a trop envahi le discours. El término de la vulnerabilidad es un término que ha invadido en exceso el discurso. Et quand un mot envahit le discours, je m'en méfie. Y cuando una palabra invade el discurso, a mí me genera desconfianza. La vulnérabilité, c'est la capacité à être blessé. La vulnerabilidad es la capacidad de ser herido. Je peux être blessé, subir le mal. Puedo ser herido padeciendo el mal. Ce qui renvoie à la notion de passibilité. Lo que reenvía a la noción, al concepto de pasividad. Oui, passibilità. Pasibilidad. C'est un terme théologique, oui. Bon, la capacité de souffrir. Perdón, ok, muy bien. La capacidad de sufrir, perdón. Et de l'autre côté, il y a aussi une vulnérabilité morale. Y por otro lado, hay una vulnerabilidad moral. Où je commets le mal. En la que cometo el mal. Ce qu'on appelle la peccabilité. La pecabilidad. Donc déjà, je voudrais renvoyer à ces deux termes qui sont plus clairs et qui distinguent plusieurs types de vulnérabilité. Por tanto, distinguir porque la vulnerabilidad tiene al menos como estas dos definiciones. Donc, être fils, ser hijo, mais surtout être fils dans le Fils éternel qui est le Christ, y sobre todo ser hijo en el Hijo eterno que es Cristo, c'est forcément s'exposer à la croix. Es forzosamente exponerse a la cruz. Et donc, accepter une passibilité radicale. Y por tanto, aceptar una pasibilidad radical. Et savoir que la recherche de la justice, y saber que la búsqueda de la justicia ne sera jamais triomphante ici-bas. Nunca será algo que triunfe. Et que ça sera toujours un chemin de croix. Y que será siempre un camino de cruz. Donc, de ce point de vue-là, on voit le lien entre filiation et vulnérabilité. Desde ese punto de vista se ve el vínculo entre filiación y vulnerabilidad. Et l'acceptation de suivre ce chemin. Y la aceptación de
seguir ese camino. Rendre témoignage à la vérité, Dar testimonio de la verdad, même si je serais blessé. incluso si soy herido. Mais de l'autre côté, nous pouvons pécher. C'est ça notre différence avec le Fils éternel. Y por otro lado podemos pecar y esa es la diferencia con el Hijo eterno. Et c'est là où notre filiation, c'est une filiation en tant que pécheur. Y es ahí donde nuestra filiación lo es en tanto que pecadores. Nous sommes toujours on le voit bien chez saint Augustin, nous sommes toujours pécheurs. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, dit saint Jean, est un menteur. Lo vemos bien en San Agustín y quien dice que no es pecador, dice San Juan, es un mentiroso. Donc il faut avoir le sens de cette pécabilité. Tenemos que tener, por lo tanto, el sentido de ser capaces de pecar. Et donc être toujours dans une vigilance. Por lo tanto, estar siempre atentos. Et quand quelqu'un vient vers nous en nous disant « Ah, tu es le maître », y cuando alguien viene a nosotros diciendo eres el maestro, tu es saint, eres santo, tu es un modèle pour eres moi, un modelo para mí, dis-moi ce que je dois faire dans ma vie, dime qué tengo que hacer en mi vida, eh bien on doit toujours dire « Mais non, je suis un pauvre, y tengo siempre que decir no, soy un pobre, comme toi. como tú. » Et on doit montrer le Christ. Y tenemos que señalar a Cristo. Nous ne sommes pas témoins de notre propre sainteté, mais témoins de la sainteté du Christ. Nosotros no somos testigos de nuestra propia santidad, sino testigos de la santidad de Cristo. Au moment de l'année de la foi, El año de la fe, le pape Benoît el Papa Benedicto a renoncé à sa charge. renunció a su pontificado. Et ça a été son acte pontifical le plus grand. Y ha sido el acto pontifical más grande de todos los que hizo. Parce que l'année de la foi, c'était pour rappeler que la foi, c'est la foi dans le Christ. Porque el año de la fe era para recordarnos que la fe es la fe en Cristo. Et voilà que Benoît XVI a accepté de s'effacer. Y ahí y vemos a Benedicto XVI borrarse, quitarse de en medio. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse et que je diminue, la parole de Saint Jean-Baptiste. La palabra de San Juan Bautista tiene que crecer y que yo disminuya. Et voilà, là on voit notre pape comme un fils, voilà, comme un alter Christus, mais qui justement... Y ahí vemos a nuestro Papa como un hijo, como un alter Christus, pero a la vez... Mais qui justement dit, ça n'est pas moi. Dice, no soy yo. Et avoue sa pauvreté. Y que afirma su pobreza, reconoce su pobreza. Avoue qu'il n'arrive plus à gérer la curie romaine. Reconoce que ya no puede gestionar a la curia romana. Oui, avoue sa vulnérabilité en tant que pape. Reconoce su vulnerabilidad como papa. Et ça, voilà, pour moi, c'est l'exemple même de ce dont vous parlez. Y este es el ejemplo más claro de lo que preguntaba. Muchas gracias. No he leído el libro, entonces, por lo tanto, bueno, se asoma una posibilidad interesante. Bien. Me preocupa varias cuestiones porque, bueno, de alguna manera la verdad es que creo que el tema de las víctimas de abuso es una cuestión ante la cual a veces ocultamos el rostro, miramos para otro lado. Je n'ai pas compris la suite, donc le thème de la victime. On ne regarde pas le problème, on tourne la vue du problème. Me parece, la verdad es que la exposición me ha parecido muy interesante en cuanto a la reflexión sobre el infantilismo, o la infantilización, y también me parece muy interesante en cuanto el desplazamiento hacia la filiación y de alguna manera la responsabilidad y el florecimiento en nosotros del Espíritu Santo. Ahora me preocupa una cuestión y es si esto que me pareció un diagnóstico
como muy adecuado, muy, o sea, quiero decir, evidentemente yo no soy, pero el problema es si esto es un puente o puede procurar o puede facilitarnos el hacer un puente para, igual que, entre comillas, Jean Vanier no tocaba realmente a los que tenían síndrome de Down, a los discapacitados, podamos como Iglesia no tocar realmente la experiencia de las víctimas. Es decir, no sabemos si nos importa tanto el hecho de que se abusara de las mujeres o la espiritualidad que llevaba. Evidentemente es muy grave la espiritualidad que llevaba, pero también hay una realidad. La conversión supone una unificación que produce un uno, ¿no? El abuso ha supuesto el quiebre en esas personas cuando se acercaban buscando a Dios. El quiebre de esas personas cuando se acercaban buscando a Dios. Entonces, creo que es interesante el reflexionar cómo, como Iglesia, tenemos que mirar a las víctimas y tenemos que mirar a esas comunidades porque nos fascina el victimario, ¿no? O nos puede fascinar también la espiritualidad pervertida. Pero quizás ese sacerdocio ordinario, o esa ordinariez, dicho mal y pronto, de la experiencia, aquí pueda estar en abundar en qué pasa en esas comunidades y qué pasa con esas víctimas, ¿no? O sea, me preocupa que hagamos un puente en el que reflexionamos mirando a nuestro espejo y dejemos en el lado del camino al pobre que quedó tullido y no seamos el buen samaritano. ¿Cómo reflexionamos sobre esto? Muchas gracias. C'est très bien que ça vous préoccupe, en fait. Me parece muy bien que esto nos preocupe, le preocupe a usted. Des journalistes ont dit que mon livre ne prenait pas le parti des victimes. Hay algunos periodistas que han dicho que mi libro no tomaba partido por las víctimas. Et beaucoup de livres ont été écrits en prenant le parti des victimes. Hay muchos libros que se han escrito tomando partido por las víctimas. Et c'est très bien. Y eso está muy bien, ciertamente. Moi, j'ai fait autre chose. Yo he hecho otra cosa. J'ai même presque pris le parti des bourreaux. Casi he tomado partido por los verdugos. Parce que il y a une facilité que je voudrais éviter. Porque hay una posición fácil que quiero evitar. C'est de me mettre du côté des victimes. Que es ponerme del lado de las víctimas. Je suis juif. Yo soy judío. Je n'ai jamais voulu me mettre du côté des victimes. Nunca he querido ponerme del lado de las víctimas. Je ne vais pas commencer aujourd'hui. No voy a hacerlo ahora. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une religion victimaire. La segunda cuestión es que estamos en una suerte de religión victimaria. Parce que je suis victime, je suis innocent. Porque soy víctima, soy inocente. Et parce que je suis victime, ce que je dis, c'est la vérité absolue. Y porque soy víctima, lo que digo es la verdad absoluta. Mais d'une part, il n'y a qu'une seule victime innocente, c'est le Christ. Pero de un lado solo hay una víctima inocente y es Cristo. Et deuxièmement, le traumatisme fait que je peux glisser dans quelque chose qui est une autre violence. Y en segundo lugar, el trauma puede hacer que me deslice en una posición también violenta. Ce sont des victimes souvent d'abus pédophiles qui sont devenus pédophiles. Con frecuencia son víctimas de abusos pedófilos los que se han convertido en abusadores. Donc, penser que la parole de la victime, je sais ce que je dis là, c'est pas politiquement correct. Hein. Lo que estoy diciendo ahora sé que no es políticamente correcto.
Et le premier qui me jettera la pierre aura raison. Y el primero que me lance una piedra tendrá razón. Mais je veux simplement qu'on fasse attention à ce problème-là. Pero quiero sencillamente que prestemos atención a este problema. La parole qui émerge du traumatisme, la palabra que nace del trauma, c'est une parole qui a besoin elle-même d'être purifiée. Es una palabra que también tiene que ser purificada. Le mal qu'a subi la personne qui a été abusée spirituellement El mal que ha sufrido la persona que ha sido abusada espiritualmente est un mal si grand es un mal tan grande que sa vision même de la spiritualité est déformée. Que su visión misma de la espiritualidad ha quedado deformada. Donc, il faut toujours écouter cette parole, Hay que escuchar siempre esta palabra, mais ne jamais oublier la parole du Christ pero no olvidar nunca la palabra de Cristo et opérer cette purification. y llevar a cabo esta purificación. Et la personne ne sera pas, la personne ne sera pas guérie parce qu'on lui a donné parce qu'on a indemnisé. Y la persona no sanará porque se la indemnice. Aujourd'hui, l'Église, même en France, a osé, donner de l'argent pour dédommager des victimes. De hecho, hoy la Iglesia, también en Francia, ha pagado dinero para indemnizar a las víctimas. Elle a vendu des immeubles Hubo que vender inmuebles pour donner de l'argent aux victimes. Para pagar indemnizaciones a las víctimas. C'est une gestion civile du problème. La gestión civil del problema. Mais reste la dimension spirituelle. Pero permanece latente o permanece sin resolver la cuestión espiritual. C'est pas une indemnisation qui résout le traumatisme. No es una indemnización la que resuelve el trauma. On ne sort de ce traumatisme que par une conversion encore plus profonde. Del que solo salimos por una conversión aún más profunda. Et au moment où on voit le Christ victime, y cuando miramos a Cristo víctima, qui vient nous sauver, que viene a salvarnos, qui vient nous arracher à toutes les ambiguïtés de notre cœur, que viene a quitarnos, a sustraernos de todas las ambigüedades de nuestro corazón. D'autant que dans les abus spirituels, la catégorie abuseur-abusé ne marche pas complètement. Porque además en los abusos espirituales la categoría abusador-abusado no funciona del todo. Ça n'est pas comme un viol où c'est clair. No es como una violación, es evidente. Dans un viol, il y a une violence physique. En una violación hay una violencia física. Dans le domaine spirituel, c'est obscur. Quelle est notre part de consentement? En el ámbito espiritual es más oscuro. ¿Cuál es nuestra parte de consentimiento? Quelle est notre part de désir d'abdiquer notre liberté pour la laisser à un autre? Nuestra parte de desear abdicar de nuestra libertad para ponerla en manos de otro. Quelle est notre part d'orgueil spirituel où l'on croit que l'on est dans une vie mystique supérieure aux autres? ¿Cuál es nuestra parte de orgullo espiritual en la que creemos que estamos en una vida superior a la de los demás? Les histoires dont je parle, ce sont ces histoires-là. Hein. Las historias de las que yo hablo son estas. Je ne parle pas de pédocriminalité. No hablo de la pedofilia, de los crímenes de pedofilia. Donc, dans cette situation-là, la position de victime est problématique. Esta situación, la posición de víctima es problemática. On est victime, c'est vrai. Somos víctimas, cierto. Et heureusement qu'on a dénoncé des abus. Y gracias a Dios se ha denunciado estos abusos. Mais en même temps, on n'est pas la pure victime. Pero al mismo tiempo no somos la pura víctima. Et on doit reconnaître que peut-être que ces personnes qui ont abusé Tenemos que reconocer que puede que estas personas que hayan abusado ont pu aussi communiquer à certaines personnes des vraies grâces. Podido también comunicar a ciertas personas gracias verdaderas. Et donc il y a cette question d'un héritage ambigu. Hay por lo tanto esta cuestión de un legado ambiguo où il faut garder ce qui est bon, donde tenemos que conservar aquello que es bueno, rejeter ce qui est mauvais, rechazar lo que es malo, et cet autre point qui est pour moi le plus important, y este otro punto que es para mí el más importante, que nous ne sommes sauvés qu'à partir du moment où nous reconnaissons que nous ne sommes pas que des victimes. Que solo somos salvados a partir del momento en que reconocemos que no somos solo víctimas. Saint Augustin ne se présente pas comme une victime. San Agustín no se presenta como una víctima. Ni Thérèse d'Avila. Ni Santa Teresa de Ávila. Les deux disent leurs péchés aussi. Los dos reconocen sus pecados también. Les deux reconnaissent leur lien avec les pécheurs.
Los dos reconocen su vínculo con los pecadores. Moi, je n'ai violé personne. Yo no he violado a nadie, Mais je sais que j'ai au fond de mon cœur toutes les capacités pour violer quelqu'un. pero sé que tengo en el fondo de mi corazón todas las capacidades para hacerlo. Est-ce que je suis capable de reconnaître cela? ¿Puedo reconocer esto? Est-ce que je suis capable de reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur? ¿Puedo reconocer que tengo necesidad de un Salvador? Moi, c'est le point de vue que j'ai dans ce livre. Este es el punto de vista que yo he adoptado en este libro. Il peut y avoir d'autres points de vue. Hein. Puede haber otros puntos de vista. Voilà, j'ai pris la parole avec mes capacités limitées. He hecho esto con mis limitadas capacidades. Muchas gracias, Fabrice. Pues muchísimas gracias, Fabrice, muchísimas gracias, Joseba, por haber conducido este diálogo que podría ser eterno, pero la universidad también tiene que cerrar porque los empleados duermen. Eso me lo han dicho al entrar, entonces es importante. Muchísimas gracias, Rafael, por tu traducción, que sin ti hubiera sido un poco más difícil todo. Muchísimas gracias a todos los invitados, a los que estáis aquí, al Máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea, a Ediciones Encuentro, gracias a la edición editorial que ha editado el libro, que pueden comprar fuera, y que nos ha brindado a Hadjat. También un abrazo, por supuesto, y un agradecimiento especial a los suscriptores y seguidores de Omnes, a todos los que apoyan este proyecto, a Fundación CARF, a Banco Sabadell y a todos ustedes, a los que esperamos ver en otro foro, que cada día es un reto porque la altura se pone un poquito más alta, nunca mejor dicho, y esto es como los Juegos Olímpicos, así que tenemos que marcar un nuevo récord. Pero esperamos verles muy pronto y muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.